Cambio de tema y cambio de mesa, y un libro de muchas páginas donde escribe mucha gente. Gabriel Kessler es el director de este tomo sobre el Gran Buenos Aires. Te voy a hacer la pregunta más tonta que se hace. ¿Qué es el Gran Buenos Aires? Es la pregunta del libro, porque Gran Buenos Aires en general, a contracorriente de lo que recomendaban los urbanistas a principios del siglo, durante todo el siglo XX, que era usar la palabra de conurbano o usar la palabra de gran para dar cuenta de todo el aglomerado urbano, es decir, en nuestro caso la capital federal con el Gran Buenos Aires, luego de una serie de debates y disputas políticas y académicas que están en el capítulo introductorio, a mi gusto excelente, de Adrián Gorelick, se llegó a una definición por la cual Buenos Aires aparece como aquello que no es la capital federal. Y eso que está de algún modo en la política y en la forma de administrar, también tiene en el imaginario que se va construyendo a posteriori, en las imágenes que circulan en la prensa, pero también a veces en la academia, en la política, el Gran Buenos Aires aparece aquello como que lo que no es la capital y a veces hasta construido de manera estereotipada como una especie de hipérbole de lo que no sería según una imagen un poco anticuada de la ciudad, como la ciudad de clase media, la ciudad que no es peronista, la ciudad que tiene una cultura propia, europeizada, etc. Entonces, la pregunta del libro, y creo que el desafío del libro era construir una imagen, una pregunta sobre los Gran Buenos Aires que existen a partir de tratar de pensarla no desde la capital federal, sino desde Gran Buenos Aires, que es por un lado la apuesta de la colección, que es una historia de la provincia de Buenos Aires, de la cual este libro es el sexto, es el último y es el que se concentra en el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires se construye de una manera distinta a partir del peronismo. A nivel político y también a nivel administrativo, el peronismo implica una doble ruptura. Por un lado, la identidad peronista y la erupción del peronismo en el escenario político argentino tuvo una fuerza muy importante en el Gran Buenos Aires. Y casi la historia que aparece en el artículo de Matías Viso del Gran Buenos Aires antes del peronismo y la pugna entre conservadores y radicales, con también un peso relativamente importante de los socialistas, luego se transforma en una centralidad de una identidad peronista en el Gran Buenos Aires. Una identidad que por un lado, también lo muestra el artículo de Gabriel Bomaro, más actual, tiene, a pesar de esa imagen un poco extendida de que el Gran Buenos Aires es homogéneamente peronista, no es tan así. No es tan así porque hay otras fuerzas políticas en distintos lugares y también porque mucho de la historia del interior del peronismo y de las pugnas al interior del peronismo se juegan en el Gran Buenos Aires y tienen su correlato también en distintas cuestiones que pasan en distintos partidos del Gran Buenos Aires. Gabriel, hay en el libro nuevos actores sociales, como los piqueteros, exactamente, por ejemplo, que están en el libro. Hay un artículo excelente de Maristela Svampa, que es una suerte, desde mi punto de vista, casi un balance de alguien que ha trabajado mucho, que ha acompañado mucho estos movimientos, tanto académicamente, por supuesto, pero también, yo diría, un compromiso muy fuerte de Maristela, donde hay un análisis desde hoy de qué fue pasando con esos movimientos, cuál es su situación hoy, qué fue cambiando el rol interno, por ejemplo, el rol de las mujeres, cómo fueron las distintas posiciones frente a la década, llamémosla kirchnerista, y creo que es un artículo que es un excelente balance del movimiento piquetero y de su lugar en el Gran Buenos Aires. ¿Se podría hablar de una cultura del Gran Buenos Aires? Exactamente, hay un capítulo que es muy interesante, que lo escriben Carla del Cueto y Cecilia Ferraudi Curto, que analiza la cultura del Gran Buenos Aires. Y creo que es sumamente interesante porque muchas veces dentro de ese imaginario estereotipado, el Gran Buenos Aires es el lugar que carecería de cultura, a lo sumo tendría una cultura popular, la cumbia, el rap, etc. Y sin, por un lado, por supuesto, negar la importancia de esta cultura, muestra en las últimas décadas de la restauración democrática en adelante cómo el Gran Buenos Aires ha sido un lugar de producción cultural muy interesante. Para dar simplemente dos datos, hay alrededor de 100 teatros, 100 salas de teatro en el Gran Buenos Aires, y hay también una cosa que es un signo muy interesante, que es, siempre Buenos Aires fue vista como la capital federal, como el lugar que creaba cultura y la irradiaba hacia la periferia. Y cada vez más, y eso lo vemos en muchas urbes de América Latina, las periferias son los lugares de mayor innovación cultural. Lo vemos en la producción de música, de stencils, aún de películas, de literatura. Entonces hay como un cambio en esa imagen tradicional, autorreferida de la capital federal como quien produce cultura y una gran movilidad cultural en el Gran Buenos Aires. Yo cuando tenía 11 años de edad, que era época de Rosas, creo, trabajaba en el Teatro Municipal de Morón. Claro.
Era Claro. un niño que trabajaba en ese teatro, Claro. y era un teatro importante para nosotros. Después teníamos otro en Ituzaingó que sigue existiendo. Exactamente. Había otro en Merlo, te hablo de la zona oeste porque es donde yo vivía. Había otro en Merlo que ahora no sé cómo está funcionando. Había otro en Ramos Mejía. Esos teatros deberían solventarse para mí por parte del Estado. Exactamente. Yo creo que esa invisibilidad de la gran producción cultural y heterogénea de Gran Buenos Aires, es decir, que hay culturas que cruzan a las distintas clases sociales, pero también de los distintos grupos sociales, también se articula con otra invisibilidad, que es la presencia de las clases medias en el Gran Buenos Aires. Claro. En general, hubo una imagen, no del todo errada, por supuesto, que la sociología contribuyó, digo, a mi disciplina, que es la imagen de la polarización social. Es decir, para decirlo de una imagen, una idea del Gran Buenos Aires después de los 90, prácticamente tensado entre villas y countries. Y en realidad, ese efecto por supuesto existe, pero en realidad siempre hubo y sigue habiendo, si uno recorre en auto o en tren o en colectivo de Gran Buenos Aires, lo que ve sobre todo urbanísticamente son, con sus variaciones más o menos cuidadas, una preponderancia de casas que corresponden a clases medias, medias bajas, medias altas, etc. Las clases medias de Gran Buenos Aires es uno de los temas, si querés, menos trabajados en los estudios de los últimos años. Es cierto, el fenómeno del country lo trabajó también muy bien Maristel Sí. Svampa, me acuerdo, estuvo acá hablando de esto. También es un fenómeno curioso, porque es un fenómeno de crear un territorio dentro de un territorio que no se parece en nada a ese territorio, parece un juego de palabras, ¿no? Pero crean un territorio como protegiéndose de, entre comillas, obviamente los bárbaros sería, ¿no? De hecho, toda la demonización siempre se hace sobre el Gran Buenos Aires. Exactamente. La demonización de la pobreza, la Exactamente. estigmatización, se hace sobre eso. Creo que tomaste una palabra que yo usaría si tuviera que usar una para hablar de Buenos Aires, que es un territorio que ha sido y sigue siendo, si uno mira a veces algunas producciones mediáticas, demonizado. Demonizado es donde aparecería la inseguridad, la idea del clientelismo político, que también aparece como una especie de carga moral negativa, la idea de la polarización. Entonces es un territorio que está de algún modo demonizado. El libro no intenta oponer una leyenda reivindicatoria frente a eso, pero sí mostrar los matices, sí mostrar aquello que muchas veces esas miradas han dejado de algún modo en penumbra. Es muy importante lo que han hecho, realmente. Gracias. Es muy importante, y es muy importante este tomo, sobre todo, Gabriel Kessler. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. El Gran Buenos Aires, todo un tratado sobre el Gran Buenos Aires. Digo, hay que sumergirse, hay que ver, por ahí leer un capítulo, por ahí dejar otro para otro momento, pero es un libro que nos aclara, que nos permite pensar ese inmenso territorio con su enorme diversidad, como corresponde, y con todo lo que ocurre en lo social y en la cultura. Por eso creo que es un libro importante. Enseguida volvemos. Esto es Otra Trama por la Televisión Pública.